Hoy veremos el último tema del capítulo 3. Este último tema tiene que ver con la parte de transformaciones y con algo llamado muestras aleatorias. El último tema se conoce como, bueno, se llama distribuciones muestrales y tiene que ver con unas familias paramétricas muy especiales, familias paramétricas que van a utilizar muchísimo cuando empiecen a tomar sus cursos de inferencia estadística, los tres cursos de estadística que tienen que tomar. Son distribuciones que van a utilizar mucho en el futuro y que no habíamos visto antes. Son tres familias paramétricas que tienen mucho uso en estadística. Entonces déjenme comentarles sobre esto. Se llaman distribuciones muestrales. ¿Ok? Y la cosa trata sobre ciertas familias paramétricas muy especiales, como ya les dije. Voy a comenzar con la definición. ¿Qué son estas cosas? Bueno, con una definición de un par de cosas raras que tienen que ver con variables aleatorias, con variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Hemos estado trabajando ahorita con un conjunto de n de estas cosas, ¿no? N variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, y con eso generamos las estadísticas de orden, y con eso hemos estado generando también otras cosas como el rango. A esos conjuntos normalmente les llamamos muestra aleatoria. ¿Ok? Entonces, conjunto, un conjunto o el vector mismo de n variables, uno, 2, 3, así hasta n, de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, se llama muestra aleatoria. ¿Ok? Normalmente a esto le diríamos es una muestra aleatoria de tamaño n para tal distribución. Entonces aquí lo que me va a interesar primero es la distribución, la familia paramétrica a la cual pertenece esto, y además el tamaño de la misma distribución, ¿no? ¿Cuántas variables aleatorias hay aquí? ¿Vale? Entonces esto es algo llamado muestra aleatoria. N variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. ¿Vale? Esto va a ser nuestra primera parte de la definición y voy a definir una cosa más. Mm, si tenemos una función g que tome valores en Rn y nos devuelva valores en R, entonces la función g aplicada al vector de la muestra x1, x2, así hasta xn, es una estadística. ¿Vale? Entonces vamos a entender por estadística funciones aplicadas a la muestra aleatoria. ¿Ok? La idea de sus cursos de estadística es estudiar buena parte de este tipo de funciones y su comportamiento. Al menos al inicio en estadística descriptiva van a estar trabajando bastante con ese tipo de cosas. Em, y bueno, casi nunca se va a ir, siempre van a estar trabajando con transformaciones de Rn en R, y que den cierta información sobre cómo es la distribución de las variables que están acá. Por ejemplo, voy a poner aquí algunos ejemplos. Si ustedes tienen a la función g, la función g de la muestra aleatoria, tal que esto es igual a 1 entre n multiplicado por la suma de todas las variables de la muestra.
Nosotros a esta cosa la conocemos como promedio parcial, ¿no? El promedio parcial de la suma de las n variables aleatorias. Bueno, esa es una estadística de la muestra y se conoce como la media muestral, ¿ok? Esta de acá es la media muestral. Es el promedio de n variables aleatorias. Obviamente, esto nos interesa ver qué le pasa cuando n es demasiado grande, ¿no? Y a dónde se va ese tipo de cosas. Am, Hay una notación especial para ella. Esta de acá es tan importante que se utiliza la siguiente notación. Una X con una barra arriba. ¿Ok? Y es conocido esto como X barra. Y como ya les dije, pues bueno, esto es la suma desde igual a 1 hasta n de todas las x's y todo eso finalmente dividido entre n. ¿Ok? Y les digo, se llama media muestral o sencillamente X barra. Y hay otro tipo de estadísticas un poco más raras. Por ejemplo, está esta estadística que se conoce como la varianza muestral. Es 1, x2, así hasta xn. Y es una suma dividida entre n menos 1 de lo siguiente. Voy a tomar a cada una de las xy, le voy a restar x barra y sumar sobre eso, pero con los términos elevados al cuadrado. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es restarle a todos su media y elevar al cuadrado y luego sumar. Esto es como sacar una varianza, ¿no? Es la variable menos la media elevado al cuadrado y luego le vuelvo a sacar la esperanza a eso. Y la esperanza justo es como sumar y dividir entre la cantidad de datos. Solo que aquí parece algo raro porque lo que estoy haciendo es dividir entre n-1, no dividir entre n, ¿ok? Este les digo se llama varianza muestra. Se llama varianza muestral. Ok, y ya en sus cursos de inferencia les platicarán por qué esta cosa es conveniente dividirla entre n-1 y no entre n. Ok, hay ciertas buenas razones que nos hacen que nosotros la dividamos mejor entre n-1 en lugar de estarla dividiendo entre n. ¿Vale? Y la notación de esto es la siguiente notación. La notación usual es una s elevado al cuadrado. Ok, lo voy a dejar así, ya no le voy a poner igual a qué es eso, nada más s elevado al cuadrado. La razón por la que se utiliza una s es porque es similar a la sigma, es como si la sigma fuera el equivalente a la s. Y entonces cuando la varianza pues es la sigma al cuadrado, pues voy a tomar que el caso muestral es una s elevado al cuadrado. Por eso se utiliza esto. A veces también para este se utiliza simplemente una m o una m de x y aquí también se puede llegar a poner la x abajo, pero bueno, no son las formas usuales. Lo usual para el caso de la media muestral es la X barra, es la que más gusta, y para la varianza sí es la S que ven ahí, ¿no? Y listo. Eso es todo. Vale, hay un montón de cosas que se pueden hacer con este tipo de estadísticas. Por ejemplo, hay algunos resultados que ustedes verán ya en inferencia estadística. Voy a poner aquí un ejemplo de algo que no está tan difícil y en una de esas le pido al ayudante que lo haga con ustedes en la clase. Y es lo siguiente, si tienen a un vector aleatorio normal n variado, ajá, de media mu y de varianza sigma, matriz de varianzas y covarianzas, entonces resulta que la media y la varianza muestrales son variables aleatorias independientes.
Ok, y bueno, pues se pueden hacer todos los cálculos y lo que sea para llegar a que esto es verdaderamente cierto, ¿no? Aunque es un ejercicio que comúnmente se llega a trabajar en los cursos de inferencia, pero pues ya tienen la herramienta para resolverlo, ya saben cómo funciona la independencia de variables, ya saben cómo es la normal n variada y bueno, hay muchas otras cosas, ¿no? Que tienen ahí. Esto es en sí el inicio de lo que se empieza a hacer en inferencia estadística. Parto de que yo voy a tener un conjunto de datos que provienen de la misma distribución y esos datos que aún no tengo, pues bueno, son estos que voy a meter en estas variables aleatorias que están aquí. Eh, eh, y me va a interesar obtener datos de esas variables. Entonces, muchas veces al final quiero saber cómo es la distribución de esta variable o cómo es la distribución de la variable que está acá, ¿no? Y qué características va a tener. Entonces, eso me va a dar información a posterior de cómo es en sí la distribución de las variables originales, las que sí me interesan al final del día, que son las X y con eso pues dar información del fenómeno aleatorio que tengo que estudiar o que estoy interesado en estudiar, que son en sí las propias X, ¿no? Entonces, pues bueno, ya trabajarán mucho de esto en sus cursos de inferencia estadística, pero nosotros aquí tenemos que ver nada más las definiciones básicas, que son esas que les estoy dando acá, ¿vale? Ahora, a nosotros nos interesa ver cierto tipo de familias paramétricas que surgen cuando uno hace este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Déjenme escribir lo siguiente, nada más echar esto para arriba, ¿ok? Y esto. Lo que nos toca a nosotros es que vamos a ver varias distribuciones que se usan en estadística. Si tomaron el primer curso conmigo, bueno, pues recordarán que les di una tabla con un montón de distribuciones y esa tabla tenía varias que de hecho nosotros no vimos en clase, no trabajamos algunas como la T de Student o la F o la G cuadrada, estaban ahí colocadas, pero nosotros no las trabajamos, ¿no? No nos pudimos saber cómo son ni qué características tienen. Eso es porque son distribuciones que surgen más o menos hasta este curso, pero bueno, ya tienen ahí la tabla con los resultados que pueden, que cómo es, ¿no? Cómo es la función de densidad y los parámetros y el soporte. Entonces ya la tienen ahí incluida y ahora pues voy a empezar a checar cómo son. Entonces, la primera, la más sencilla de todas estas, es la distribución G cuadrada. ¿Ok? Normalmente se escribe como G cuadrada o sencillamente con una notación de una letra griega G, que es como una X, solamente que, digamos, la primera parte es un poco más alargada y con este ganchito, y la segunda parte es más rápida, ¿ok? Entonces la notación de la G cuadrada es esta y le pongo justo un cuadrado para colocarlo acá, ¿vale? Entonces, pues bueno, les voy a platicar como si esto fuera prueba uno, ¿no? Pongo la densidad, este, la notación y después les comento de dónde sale este tipo de cosas. Entonces, decimos que una variable aleatoria X tiene distribución G cuadrada, tiene distribución G cuadrada si su función de densidad es la que sigue, es esta de acá. Entonces, la función de densidad G cuadrada se ve así.
va a ser uno dividido entre la función gamma de n medios, ¿ok? Y eso multiplicado por un medio a la n medios, multiplicado por x elevado a la n medios menos uno, y eso por la exponencial en x entre 2, ¿ok? Esto solo es válido para x's positivas, ya saben, le puedo poner esto o multiplicar por una indicadora, ¿ok? Pero bueno, esta es la función densidad de la variable aleatoria g cuadrada. Mm, Vamos a resaltar esto así. ¿Vale? Esa es la función de densidad g cuadrada. Si se dan cuenta y si traen más o menos familiar algunas de las familias paramétricas que vimos en prueba uno, pues bueno, fácilmente observarán que esto es una gama en realidad, ¿no? Entonces, pues sí, esto es una función gamma. Esto es la función densidad de una variable aleatoria gamma. Y bueno, entonces la g cuadrada pues termina resultando un caso particular de esa distribución, un caso particular de la función de la variable aleatoria gamma. Solamente que tiene su propio nombre y no es un caso particular de la gamma, nada más por la forma en la cual aparece en las distribuciones, ¿vale? Em, Les voy a poner aquí abajo un poquito sobre la notación. Notación. Todas estas tienen una forma muy especial de escribirse, y es que al parámetro, que es la cantidad que está aquí, que se llama n, que es lo único que se mueve, a ese parámetro no le llamo parámetro normalmente, tiene hasta un nombre muy raro. Miren, lo escribimos para empezar así. X tiene una distribución g cuadrada, y en lugar de poner el parámetro aquí arriba, como siempre, lo voy a poner en el subíndice, ¿ok? Entonces, en el subíndice y en el subíndice pongo la n. Esa es la notación usual para ese tipo de distribuciones. Y a esa cosa le voy a llamar en realidad grados de libertad. ¿Ok? Entonces, acá esto se lee am, distribución g cuadrada con n grados de libertad. Y bueno, yo espero que ya en su curso de inferencia estadística, sea que sea con quien lo tomen, les platiquen por qué estos bichos se llaman, bueno, por qué el parámetro de la g cuadrada y de las otras distribuciones que veremos se les llama grados de libertad, ¿vale? Pero bueno, esa es la notación. E insisto, queda como un subíndice, no queda a la par de la g cuadrada normalmente, queda en la parte de abajo, ¿vale? Voy a tratar de exagerarlo un poco más para que se entienda que es una g cuadrada. Ahí está, ¿ok? Y con n grados de libertad. Am, También se sabe, sabemos, y esto lo pueden saber ustedes de una forma muy rápida utilizando la función gamma, viendo que esto es un caso particular de una gama, para ver que la esperanza de esto es, la esperanza de la variable es simplemente n, esperanza de x es igual a n, y que la varianza de la variable es igual a 2 veces n. ¿Ok? Ahí está. Entonces, pues bueno, utilizando la función de densidad gamma, pues fácilmente pueden llegar a ver eso. Am, ¿Qué más? Pues bueno, esta se construye. O les voy a mostrar una imagen de más o menos cómo se ve la función de densidad. Y luego pasamos a ver su construcción a partir de variables aleatorias y de una estadística de una muestra aleatoria. Entonces, la forma que tiene pues, es como la de una gama, va a crecer y luego irse para acá de esta forma. ¿Ok? Eso que ven ahí es más o menos la función de densidad de la variable, de la g cuadrada. Ok,
Vale, entonces, ¿de dónde viene esta? ¿Cómo aparece aquí? La variable aleatoria g cuadrada aparece cuando toman cuadrados de una variable aleatoria normal, ¿ok? Ya sea en una de las ayudantías o en su guía de ejercicios de este capítulo van a tener que probar que si ustedes tienen una normal estándar y le elevan al cuadrado, lo que van a obtener es una g cuadrada. Ajá. Y luego al momento de sumar un montón de g cuadradas, obtienen una g cuadrada con n grados de libertad. Entonces les voy a poner acá justo la construcción de esta variable aleatoria. Construcción. Y es que para todos los casos de variables aleatorias o de distribuciones muestrales, siempre voy a tener una construcción a partir de otras distribuciones. Y entonces tenemos lo siguiente, este es el resultado principal. Si ustedes tienen una variable aleatoria, digamos, le voy a llamar x1 a esta cosa, x1, con una distribución normal estándar, ajá, pues una única variable aleatoria y se distribuye normal estándar, entonces resulta ser que x1 elevado al cuadrado tiene una distribución g cuadrada con un grado de libertad, ¿ok? Y ya está. Entonces solamente necesito elevar al cuadrado una normal estándar y lo que voy a obtener es una g cuadrada con un grado de libertad, ¿vale? Además de eso, además de este resultado, si tienen un montón de normales, x1, x2, así hasta xn, todas estas variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, dependientes e idénticamente distribuidas con distribución normal, normal estándar, todas estas de acá. Ajá, entonces tengo un montón de variables aleatorias independientes y idénticamente distribuidas, todas ellas normales. Esto es lo mismo que decir una muestra aleatoria normal estándar. Ok, noten la economía que tengo al final del lenguaje, ¿no? Que nada más escribo una muestra aleatoria normal estándar. En vez de estar escribiendo x1, x2 hasta xn, variables aleatorias independientes con distribución normal estándar. Ya si además aquí tengo que aclarar el tamaño, pues ya digo, con tamaño 20 y ya sé que n es igual a 20. Por cierto, esta MA, creo que no se los puse en su momento, pero bueno, es la forma de abreviar justo muestra aleatoria, ¿no? Entonces, aquí abajo les pongo lo que eso significa, muestra aleatoria. Y comúnmente lo voy a escribir así, como MA. Entonces, es muy sencillo ponerlo así, una muestra aleatoria normal estándar, y eso significa todo esto de acá, ¿vale? Y bueno, el resultado que nosotros tenemos de eso es que la suma desde i igual a 1 hasta n de todas esas variables elevadas al cuadrado, xi al cuadrado y todas ellas sumadas, al final me va a devolver una distribución g cuadrada de parámetro n o de n grados de libertad, ¿ok? Y esta es la construcción de la variable aleatoria g cuadrada. Quiero que noten que esto se parece, a fin de cuentas, de esto de estar sumando cuadrados de cosas, se parece y no es casualidad a la estadística que habíamos visto acá, ¿no? La estadística que es justo la varianza muestral, ¿ok? Aquí tengo la suma de un montón de cuadrados y no es casualidad. Después verán ustedes cómo eso es por una buena razón, ¿no? A final de cuentas, mis varianzas muestrales van a tener distribuciones muchas veces relacionadas con la g cuadrada. Evidentemente ahí falta dividirlo entre n-1, pero pues bueno, ya se ve que hay una relación, ¿sí? Estoy seguro de que uno de los ejercicios de la guía 3 es sacar esto, o sea, observar este asunto.
Comúnmente es algo que se llega a ver por ahí en alguna ayudantía, entonces pediré que la siguiente semana lo puedan ver en alguna de sus ayudantías, ¿vale? Entonces esto es una G cuadrada con un grado de libertad y para tener más grados de libertad, pues debo sumar un montón de ellas, ¿no? Les dejo esa pantalla por si están terminando de copiar alguna cosa y ahorita continúo. Por cierto, también terminar de comentarles, pues bueno, esta es la última, el último tema de estadística del capítulo 3. Entonces ya con eso terminamos justo todos los temas del capítulo 3 y nos quedan 2 semanas para terminar el capítulo 4. El capítulo 4 en general es más o menos rápido. Lo que pasa es que es un capítulo como muy, muy extra de todo lo que hemos visto. Se relaciona fuertemente con todo, pero digamos de una forma más o menos independiente. Voy a regresar, de hecho, a empezar a trabajar con espacios muestrales, con un espacio de probabilidad y voy a trabajar con sucesiones de cosas. Todo el último capítulo es sucesiones y convergencia. Entonces, quiero ver qué pasa con sucesiones de variables como esta, pero no son ni independientes ni idénticamente distribuidas. Y quiero ver qué ocurre cuando n tiende a infinito, ¿no? ¿Qué pasa cuando n tiende a ser muy, muy grande? ¿A dónde van las variables aleatorias? Entonces, ese capítulo pues trata de analizar ese tipo de cosas y les digo, nos tomará como semana y media checarlo, entonces tenemos muy, muy buen tiempo para terminar de revisar ese capítulo, ¿no? Em, no, no es tan tardado y además tiene la ventaja, o al menos la ventaja para ustedes, de que la forma en la cual voy a revisar eso es más bien un poquito por encima, ¿sí? No me interesa checar las entrañas tan fuertes de todo eso, ya lo revisarán ustedes si les interesa meterse muchísimo más en asuntos de convergencia, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es como lo básico y ya de ahí ustedes meterle un poco más. Bueno, entonces ahí está la construcción de la G cuadrada y ahí está lo que es la G cuadrada. Voy a pasar a la siguiente distribución muestral. Distribución muestral número 2. Esa se conoce como la distribución T. Ajá. Entonces, su nombre es distribución T. Ok, también conocida como la distribución T de student. Distribución T. Y esta es una versión más o menos fea de la distribución normal. Entonces, nosotros básicamente decimos que una variable aleatoria X tiene distribución, distribución T, si su función de densidad es la que sigue, ¿no? Entonces, igualito que hace rato, pongo su función de densidad, pongo la anotación, tal vez una gráfica y luego la construcción de la variable. ¿Ok? Entonces decimos que tiene distribución T y, bueno, especial cuidado con la función de densidad de esta porque es particularmente fea esta función de densidad. Entonces yo digo que X tiene distribución T sí, y este ya no es el caso particular de ninguna otra distribución que hayamos visto antes. Ya no es que digas, ah, mira, es que esto es una gama con ciertos parámetros especiales, como hace rato, que era de parámetro n y un medio, entonces, pues no, no, en este caso no queda como eso, sino que va a quedar como una cosa bastante, bastante rara. Entonces, bueno, la constante de integración de esta distribución es gamma de n más 1/2 dividido entre la raíz de n veces pi, la raíz de n veces pi, y todo eso multiplicado por gamma de n medios.
¿ok? Y multiplicado por uno más x al cuadrado sobre n y elevado esto a la n más uno sobre 2 negativo sobre ella, ¿vale? Y ya está, esa es la función de densidad. Sí, es bastante fea. Digo, a fin de cuentas tienen nada más una X en todo eso, pues también eso se agradece. Esto es uno más X al cuadrado entre n elevado a una constante y multiplicado por una constante que lo integre, ¿no? Y ya está. Digo, tampoco es infernal la cosa esa, solamente es pues, fea. Ok, voy a ponerle el mismo recuadro que a la otra. Y, ¿qué más pusimos? Justo notación. Y esperanza y varianza, a ver si tenemos esperanza y varianza. Entonces, la anotación de esta es con una letra T y también se coloca como en el subíndice, ¿no? Entonces, voy a poner que X tiene una distribución T con n grados de libertad. Es importante que lo sigan diciendo así con el subíndice y los grados de libertad porque es la notación usual, ¿vale? Entonces, acá decimos distribución T con n grados de libertad. Ok, ahí está. Esa es la distribución. Bueno, a veces tiene valor esperado, a veces no. Necesito que la n sea mayor que uno para que tenga valor esperado y en cuyo caso, así como está escrita, el valor esperado es cero, ¿no? Y además de eso, la varianza también se conoce. Necesita que la n sea mayor a 2 para que tenga varianza y así para cada momento. Necesito que n sea mayor a m para que exista el mésimo momento, si no, no va a pasar. Esta distribución pasa que justo entre más pequeña sea la n, menos momentos va a tener. Entre más grande sea esa n, perdón, más momentos existen. Y de hecho, cuando n tiende a infinito, la distribución se parece muchísimo a una distribución normal. Ok, entonces pues miren, esto va a quedar alrededor del cero y se va a parecer inicialmente a una campanita de Gauss, solo que con varias diferencias. Primero va a estar exageradamente hacia arriba, así, y luego las colas decaen mucho, mucho más lentos. Ok, esta es la función de densidad T de student. ¿Vale? Y como les digo, tiene leptocurtosis, ¿no? Creo que vimos eso en prueba uno y se refiere al hecho de que esta parte de aquí está muy delgada, ¿ok? Si ustedes pusieran encima la función de densidad normal, les quedaría algo como así. Entonces, pues aquí hay una diferencia sustancial y aquí también. Y después, a largo plazo, la cola de la T de Student supera a la de la normal y esto se invierte, ¿no? Pero bueno, es el tipo de cosas que le pasan. Y como les decía, es la versión fea de la normal porque pues no tiene todas las propiedades bonitas que la distribución normal usualmente tiene. Esta ha perdido básicamente todas esas propiedades tan agradables que tenía la distribución normal, como que la suma em, de normales es normal o que, o que tenemos nuestra bonita tabla de la distribución normal. Aquí para esta también van a tener tablas, pero no va a ser tan fácil pasar de un punto a otro, ¿no? O sea, no va a ser tan fácil pasar de tener la distribución T y luego pasar al caso estándar, como con la normal, ¿no? También es una distribución de localización y escala, lo cual significa que si la multiplico por una cantidad y le sumo otra, pues puedo alterar su media y su varianza. ¿Vale? Pero no voy a tener una especie de T estándar. Esta de aquí es la T estándar ya con n grados de libertad. ¿Ok?
¿Cómo escribí lo de la media? Ok, así directamente. Entonces, pues bueno, la media y la varianza. Sabemos que la esperanza de esta variable es igual a cero. Está ahí centrada. Esto solo si n es mayor que uno. Si no, no funciona. Y que la varianza de la variable va a ser igual a n dividido entre n-2. Y como ven, pues n igual a 2 me da una indeterminación y con n menor a 2 me daría algo negativo, ¿no? Por lo tanto, esto solo tiene sentido si n es mayor a 2. Si no es el caso, no existe la varianza. Ajá. Digamos, una T de student con un grado de libertad, esta cosa no tiene varianza. Tampoco tiene esperanza, porque necesito que esto sea estrictamente mayor a uno. Entonces, esa distribución justo no tiene ningún momento, ¿no? Y la distribución con 2 grados de libertad no tiene varianza, pero sí tiene esperanza. ¿Vale? Por eso son, pues bueno, casos muy, muy, muy feos de variables aleatorias. ¿Ok? Y bueno, ahora su construcción. La forma en la cual nosotros construimos a esta variable aleatoria es también a partir de la ji cuadrada. Entonces voy a necesitar una variable normal y una variable aleatoria ji cuadrada para poder construir esto de acá. ¿Vale? Entonces ahí está todas las propiedades. Y voy a pasar a construirla, ¿vale? Ahí está. Listo. Am, si tenemos, si tenemos lo siguiente, si yo tengo una variable aleatoria z con distribución normal estándar, ¿ok? Tengo una variable aleatoria de distribución normal estándar y además tengo una variable aleatoria, le voy a llamar y, que es una variable ji cuadrada con n grados de libertad, ji cuadrada con n grados de libertad, construida como la construimos allá arriba. Tenemos una normal y una de acá independientes. Tenemos estas dos. Entonces, tomen a la variable aleatoria normal y lo vamos a dividir entre la raíz de la ji cuadrada dividida entre sus grados de libertad. El resultado es una variable aleatoria t de student. ¿Vale? Entonces tomo la normal y la divido entre una ji cuadrada, que a su vez está dividida entre sus grados de libertad, y además le saqué raíz a esa cosa, esa ji cuadrada, ¿no? Entonces, esa es la variable aleatoria t de student. Sí, así se construye. También creo que es un ejercicio de la guía que vean que eso termina resultando en la distribución que les estoy diciendo, ¿va? Entonces, pues bueno, sepan que así funciona esto. Este, o creo que nada más tal vez para el caso de n igual a uno. Como sea, tampoco me voy a detener muchísimo en ver que de verdad esta cosa funcione, que de verdad el resultado que le estoy diciendo sí sea como le estoy diciendo, ¿no? Que esa división de verdad termina dando la función de densidad que está allá arriba y esas cosas, ¿no? No es mucho de mi interés detenerme a checar todos esos pedazos, ¿vale? Entonces, pues déjenlo hasta ahí, déjenlo en esa construcción y espero que tal vez en su curso de inferencia pues le metan un poquito más. Tampoco quiero sobrecargarlos de hacer transformaciones súper pesadas como sería este. A lo más les voy a solicitar o pedir que lo hagan para el caso de la ji cuadrada, ¿no? Porque la ji cuadrada esa sí es más o menos fácil y se llega a algo. Por ejemplo, la última distribución muestral, la última que veremos en la clase de hoy, es tan fea la función de densidad que ni siquiera la voy a poner, ni siquiera es de mi interés mostrarles, miren, la función de densidad es esto,
y tiene estas y estas propiedades. No, no me interesa tanto porque esa distribución verdaderamente es fea. Entonces, lo único que voy a hacer es construirla, decirles de dónde viene y ya está, ¿no? Y bueno, tienen ahí la hoja de funciones de densidad de prueba uno para ver cómo es esa función de densidad. Si no, para todos los que no tomaron el curso conmigo, les voy a dejar en el Classroom el documento, ¿no? Para que vean ahí todas las funciones de densidad comúnmente utilizadas y en particular estas de aquí, pues bueno, aparecen en ese documento, ¿vale? Pero hasta aquí es cuando se empiezan a utilizar y de hecho ni siquiera las usaremos nosotros, pero las utilizarán mucho en estadística, ¿ok? Hay muchísimo uso de estas distribuciones en el curso que ustedes tomarán en estadística. Bueno, pues entonces, por último, para terminar por hoy, la última de estas distribuciones, la número 3 se conoce como la distribución F. Distribución F. Ok, esta familia paramétrica, les digo, no voy a tratarla como en los otros casos en donde les decía, bueno, mira, esta es la función de densidad, este, y esencialmente así funciona, entonces, y de dónde viene, ¿no? Y no lo hago principalmente porque es fea la función densidad. ¿Vale? De hecho, estoy pensando más bien ponérselas en forma de imagen. Creo que sí, creo que eso voy a hacer. Entonces, pues miren, la función de densidad es esta, ¿ok? No, no, la verdad me da un poco de flojera, inclusive hasta escribirla, y lo único que voy a hacer es platicarles de su construcción, ¿no? De dónde viene y cómo la llegamos nosotros a construir, ¿ok? También la media y la varianza son bastante difíciles. De hecho, la media requiere que n sea mayor a 2 y la varianza que n sea mayor a 4, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente voy a poner aquí la construcción. Nada más la construcción, ¿sí? No me interesa muchísimo más que esto. Entonces, si tenemos nada más dos variables, voy a tomar una variable que se va a llamar x y tiene distribución g cuadrada con n grados de libertad. Y luego otra g cuadrada, pero esta con m grados de libertad y ambas variables independientes entre sí. ¿Ok? Entonces resulta ser que si ustedes toman a x y lo dividen entre sus grados de libertad y luego eso lo dividen entre y, que también está dividida entre sus grados de libertad, el resultado de este doble cociente va a ser una distribución que se conoce como la distribución F con grados de libertad n y m. Esta de acá, curiosamente, tiene dos parámetros que también se conocen como grados de libertad, pero corresponden justo a los dos parámetros de una g cuadrada. Por cierto, esas n y m de la g cuadrada pueden extenderse al caso de ser no necesariamente enteras, pero donde más importa para nosotros es en la forma de que sean, de hecho, en números enteros, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la distribución F. Mm, Les decía, se conocen algunas cosas como la esperanza y la varianza, pero no son bonitas. Bueno, la esperanza sí, la varianza no. Sabemos, por ejemplo, que la esperanza de esto de aquí es igual a n entre n menos 2 entre n menos 2 y para esto es necesario que n sea mayor que 2 y para que exista la varianza se necesita que n sea mayor estrictamente a 4. Entonces voy a poner acá la fórmula de la varianza, nada más por ponerla, pero pues no es una fórmula que uno se termine aprendiendo, no es algo que más bien uno va y consulta en algún texto para saber cuánto da esta varianza. Y es que esto es 2
2n elevado al cuadrado multiplicado por n más m menos 2. ¿Ok? Y todo eso dividido entre m por n menos 2 al cuadrado, y multiplicado por n menos 4. ¿Vale? Y esa es la varianza. Y para esto se necesita que n sea estrictamente mayor a 4 para que esta cosa de acá exista, ¿no? Entonces, para la varianza n mayor a 2 y para la media n mayor a 2 y para la varianza n mayor a 4, ¿no? Y pues bueno, se trabaja mucho con esta distribución, hay muchas cosas que tienen, que se conoce como también la distribución de Fisher-Snedeker. eh, em, pues bueno, algunos solamente la conocen con la distribución F, les digo, está asociada también a Fisher, por eso tiene distribución F, y a otro matemático importante de la época que se llamaba George Snedeker. Entonces, pues bueno, eso es todo lo que quiero ver de ella. No quiero ver, no la estoy construyendo como las otras dos, justo por esto mismo, ¿no? O sea, la función de densidad pues queda bastante feo. Es un cociente de estos dos exponentes, vean como la X queda aquí y acá. La constante de integración es esta cosa horrible que ven de este lado. Entonces, pues bueno, no es mucho de mi interés que le echemos un ojo a cómo se ve la función de densidad, sino más que nada la construcción de esta, ¿no? Cómo se ve la función cómo se ve la F construida. Am, Respecto a la gráfica, pues bueno, a veces se ve así y a veces tiene esto, pero lo más importante es que tiene una cola súper pesada. Sí, si se utiliza para algo mucho la F, es que, digamos, para parámetros más o menos elevados de ambas variables, eh, em, de n y de x, pues se ve como así. Y esto de acá decae lentísimamente. ¿Ok? Hay muchísima probabilidad acá en adelante. No les pongo la forma porque te digo que tiene varias formas. Para parámetros muy bajos se ve incluso así. Para otros parámetros, pues bueno, tiene estas otras formas. Y si el parámetro es gigante, se llega a ver así. No, bueno, si ambos parámetros son muy grandes. Entonces, por eso no les pongo la forma de la función de densidad, no la escribo de ninguna manera, pero les recuerdo, es una función de densidad que tiene una cola súper, súper pesada, ¿no? Decae muy, muy lentamente. Entonces, para fenómenos aleatorios que pueden llegar a tomar valores muy altos, que de repente es como de, bueno, es que esta cosa se puede llegar a disparar y darme un valor altísimo. Esta función se suele utilizar mucho para eso, ¿no? Para ver fenómenos cuyos posibles resultados rápidamente escalen y me den resultados muy, muy grandes, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la F de Fisher y Snedeker, la T de Student y la G cuadrada, que no tiene nadie asociado. Y pues bueno, ya eso es todo. Terminamos por hoy la clase de hoy. Esto es distribuciones muestrales. Esencialmente, pues que conozcan y que conozcan las formas en las cuales esto se construye y ya está, ¿no? O sea, no hay muchísimo más que verle. Las utilizarán mucho en estadística. Las tres tienen tablas en donde ustedes van y consultan los valores de la función de distribución, porque en ninguno de los casos, ni en ninguno, ni la G, ni la T, ni la F, tienen una forma explícita y bonita para la función de distribución. La función de distribución sencillamente queda como algo ahí medio feo que pues hay que calcular con computadora. Entonces, para saber probabilidades y cosas se requieren las tablas de las distribuciones. Ya se imaginarán que la tabla de la distribución de la F pues es una bronca, ¿no? Porque pues tiene los parámetros n y m. Entonces, pues hay que ingeniarse para generar tablas muy grandes de la función F y que sean útiles. Ya actualmente pues es un poco más fácil trabajarlo porque todo lo puedas sacar a partir de la computadora y que la computadora nos dé los cálculos de las probabilidades que estamos buscando con diferentes parámetros.
¿vale? Pero bueno, en sus cursos de inferencia los utilizarán mucho y nosotros solamente nos interesa la construcción porque se construyen a partir de transformaciones de variables aleatorias, ¿no? Yo tengo ahí mis dos variables y la transformación puede ser el cociente y además una raíz cuadrada y eso me da la t o me da la f, ¿no? O tengo una normal y utilizando el teorema de cambio de variable, al elevar al cuadrado obtengo una g cuadrada. Entonces, son distribuciones que pues, nos interesan a nosotros por la parte de transformaciones y de ahí surgen, pero de repente tienen una forma muy fea esta como la F y por eso no le vamos a sacar tanto jugo, ¿va? Entonces, pues bueno, eso es todo. Terminamos por hoy. Que tengan un excelente fin de semana a todos y nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Entonces, pues hasta luego.